Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Romanos, el capítulo 4. Romanos, el capítulo 4. Vamos a leer ahí los primeros 5 versículos. Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro antecesor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que justifica al impío. Una monja católica pasa su vida trabajando en un barrio pobre de un país pobre, alimentando a los pobres, atendiendo a los enfermos y moribundos y cuidando a los huérfanos. Cuando se acerca a la hora de su muerte, le preguntas por qué Dios debería dejarla entrar al cielo. Y ella responde, porque he dedicado mi vida a servirle. Me he negado a mí misma durante décadas. Espero haber sumado suficientes méritos para que Dios me acepte. Ella muere y enfrenta la ira eterna de Dios, porque su fe estaba en sus propias buenas obras y no en la sangre derramada de Jesucristo solamente. Mientras tanto, en el corredor de la muerte, un asesino en serie espera su ejecución. Torturó, violó y asesinó sin piedad a muchas mujeres jóvenes. Sus familias lloran la trágica pérdida de sus hijas. Un creyente en Cristo visita a este asesino y descubre que ha estado leyendo la Biblia. Dios lo ha convencido de sus terribles pecados, por lo que se encuentra abatido por morir y enfrentarse a Dios. Sabe que merece el tormento eterno en el infierno, pero el creyente le comparte que si cree en Jesucristo, quien murió por los impíos, Dios perdonará todos sus pecados y acreditará la justicia de Cristo a su cuenta. Él sí cree, se llena de alegría y va a su ejecución en paz con Dios. Pasa la eternidad en el gozo inefable del cielo. ¿Te irritan en el alma estas dos historias? ¿Quieres gritar, espera un minuto, no es justo? Esa monja dulce y desinteresada merece ir al cielo. Ese malvado y depravado asesino merece arder en el infierno. Si esa es tu reacción, es posible que no entiendas el mensaje crucial y fundamental de la palabra de Dios. Pablo establece en nuestro texto que Dios en su gracia justifica al pecador impío que no obra para su salvación, sino que cree en el Señor Jesucristo. En Romanos, el capítulo 4 y el versículo 5, Pablo hace una de las afirmaciones más escandalosas de toda la Escritura.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Qué versículo tan asombroso! Y tú puedes decir, seguramente debe haber un error de traducción en el texto. Pablo debe haber dicho, Dios justifica al que trata de hacer lo mejor que puede. Dios justifica a la persona amable que siempre tuvo buenas intenciones, que amaba a su familia, que dedicaba su tiempo y dinero a ayudar a los necesitados, que iba a la iglesia, que leía la Biblia y que oraba todos los días. Pero Pablo no pudo haber querido decir, Dios justifica al impío. ¿O sí? Eso es impensable. En el libro Todo de Gracia, Charles Spurgeon escribió sobre Romanos 4, versículo 5. He oído que los hombres que aborrecen las doctrinas de la cruz acusan a Dios de que salva a los malvados y recibe a los más viles de los viles. Vean cómo esta escritura acepta los cargos y declara claramente: ¿tú pensabas que la salvación era para los buenos? ¿Que la gracia de Dios era para los puros y santos que están libres de pecado? Se te ha metido en la cabeza que si fueras intachable, entonces Dios te recompensaría. Y has pensado que como no eres digno, por lo tanto, no podría haber forma de que disfrutes de su favor. Debes estar algo sorprendido de leer un texto como este: el que justifica al impío. No me extraña que te sorprendas, porque con toda mi familiaridad con la gran gracia de Dios, nunca dejo de maravillarme ante ella. Y mi objetivo hoy es que todos ustedes entiendan esta doctrina crucial que está en el centro del Evangelio y que se unan a Spurgeon en asombrosa adoración de que Dios los haya justificado. Pablo todavía está golpeando al judío religioso o a cualquier persona religiosa que piensa que califica para el cielo debido a su religión, debido a sus buenas obras. Menciona a Abraham porque los judíos lo reverenciaban como el padre de su nación y de su fe. Muchos de los primeros escritos judíos colocan a Abraham en un pedestal mucho más alto que la forma en que la Biblia lo describe. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, escrito alrededor del año 100 antes de Cristo, dice: Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. La oración de Manasés afirma que Dios no estableció la penitencia para Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron justos y no pecaron contra ti, dice. ¿Qué Biblia están leyendo? Por lo tanto, muchos judíos asumieron que Abraham estaba bien con Dios, al menos en parte, debido a su vida de obediencia. Pero hay un pequeño paso desde allí hacia el creer que cualquier persona que siga el ejemplo de Abraham de obedecer a Dios será aceptada por Dios. Pero en Romanos 4, Pablo desafía esa visión de frente. El flujo de pensamiento en el capítulo es el siguiente. En los versículos 1 al 8 del capítulo 4, Pablo amplía e ilustra con Abraham y con David el principio de los versículos 27 y 28 del capítulo 3,
que somos justificados solo por la fe y no por nuestras obras, y por lo tanto no tenemos motivos para jactarnos. Los versículos 9 al 16 del capítulo 4 desarrollan el tema de los versículos 29 y 30 del capítulo 3, que la justificación por la fe se aplica igualmente a judíos y gentiles. Él prueba esto mostrando que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Así Dios puede justificar a los gentiles incircuncisos que siguen la fe de Abraham. Los versículos 17 al 22 explican la naturaleza de la fe de Abraham y finalmente del 23 al 25 Pablo aplica las lecciones de la fe de Abraham a todos sus lectores. Es absolutamente esencial que entiendas la enseñanza de las Escrituras y esta enseñanza que Pablo establece en Romanos 4 del 1 al 5, que somos justificados, declarados justos solamente por la fe, aparte de cualquier obra. Y fue como Martín Lutero finalmente entendió esta verdad y entonces fue salvado. Y Martín Lutero llamó a la justificación por la fe el artículo principal del cual han brotado todas nuestras otras doctrinas. Y él dijo, si se pierde el artículo de la justificación, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Y él argumentó, por sí solo engendra, nutre, construye, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Y sin él, la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Juan Calvino llamó a la justificación por la fe la bisagra principal sobre la cual gira la religión, porque a menos que primero comprendas cuál es tu relación con Dios y la naturaleza de su juicio con respecto a ti, no tienes ni el fundamento sobre el cual establecer tu salvación, ni el fundamento sobre el cual establecer piedad hacia Dios. En otras palabras, esta verdad es fundamental para toda tu vida cristiana. Por lo tanto, no es casualidad que siempre haya estado bajo fuego. La Iglesia Católica lanzó la Contrarreforma y publicó los cánones y decretos de Trento, en gran parte para atacar la justificación solamente por la fe. En nuestros días, el movimiento de unidad ha buscado romper cualquier división entre protestantes y católicos, abogando por que nos unamos donde estemos de acuerdo y dejemos de lado las cosas que nos dividen, incluida esta doctrina. En la década de los 90, muchos evangélicos firmaron un documento, evangélicos y católicos juntos, que dejaría de lado la justificación por la fe únicamente. La nueva perspectiva sobre Pablo también argumenta que los reformadores malinterpretaron a Pablo con respecto a esta doctrina. Pero si los reformadores tenían razón en que esta doctrina es el fundamento de nuestra salvación, entonces la justificación por la fe más las obras no es correcta. No podemos cortésmente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre el núcleo del Evangelio.
Por tanto, para su propia salvación, para poder resistir los vientos de la falsa doctrina que soplan en nuestros días y para poder presentar el Evangelio claramente a aquellos que confían en sus buenas obras para salvarlos, deben tener clara esta verdad. Dios en su gracia justifica al pecador impío que cree en Jesucristo. Y Pablo primero demuestra esta verdad en la vida de Abraham, los primeros 3 versículos. Luego lo ilustra negativamente con un ejemplo común en el versículo 4. Y lo afirma positivamente en un lenguaje bastante impactante en el versículo 5. Entonces, en primer lugar, Dios justificó a Abraham solo por la fe, no por sus obras. Y Pablo está regresando al tema de la jactancia del versículo 27 del capítulo 3 para argumentar: si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría motivos para jactarse, tendría motivos para gloriarse. ¿Qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro antecesor según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Y algunos comentaristas argumentan que la frase según la carne no debería modificar a la palabra antecesor, sino más bien a la palabra halló. Así Pablo estaría preguntando si Abraham encontró alguna manera según la carne, aparte de la gracia de Dios, para ser justificado. Otros argumentan que debería modificar a la palabra antecesor. Pablo se refiere a Abraham como el antepasado judío por linaje, pero también puede haber la insinuación de que la descendencia carnal de Abraham es insuficiente. Y el versículo 2 explica el versículo 1. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Entonces, la mayoría de los comentaristas entienden que la última frase significa: cuando se considera el punto de vista de Dios, Abraham no tiene ningún derecho de jactarse. En otras palabras, Pablo no quiere decir que Abraham podría haberse jactado ante la gente, pero no ante Dios. Más bien, no tenía motivos para jactarse en absoluto. Pero me parece que Pablo podría estar concediendo a sus lectores judíos: está bien, tal vez Abraham tiene algunos motivos para jactarse ante los hombres. Después de todo, él era un hombre piadoso. Pero cuando traes a Dios al cuadro, la jactancia de Abraham se desvanece. Y es como si un insecto se jactara ante otro insecto y dijera: yo soy más alto que tú, justo antes de que llegue un ser humano y los aplaste a los dos. Cuando comparas humanos con humanos, Abraham era una buena persona. Pero cuando comparas a los humanos con Dios, Abraham es solo un insecto junto con todos los demás. Entonces, el punto de Pablo en estos versículos es que si la justificación fuera por las obras y no solo por la fe, nos daría motivo para gloriarnos, alimentaría nuestro orgullo. Pero esa jactancia es una tontería, porque en realidad somos solo un insecto que se jacta de otro insecto. ¿Qué es lo mejor de la justicia humana cuando la comparas con la justicia absoluta de Dios? Así que Pablo está atacando los puntos de vista judíos populares sobre Abraham en su día, diciendo:
Él no pudo haber sido justificado por sus obras. Él no fue justificado por sus obras. Y luego Pablo apoya su argumento con las Escrituras. Las Escrituras enseñan claramente que Abraham fue justificado solo por la fe. Dice el versículo 3 que está citando Génesis 15:6. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Génesis 15:6 es la primera vez en que se usa la palabra creer en la Biblia. Y también es la primera vez que se menciona el concepto de Dios atribuyendo justicia a alguien, justificando a alguien. Así que es un texto muy importante de entender. Pablo no solamente lo cita aquí, sino también en Gálatas 3:6, donde argumenta contra los judaizantes, quienes decían que debemos sumar nuestras obras a la fe para ser salvos. El pasaje de Génesis plantea la pregunta: ¿qué creyó Abraham y por qué Dios se lo contó por justicia? Entonces, sabemos que antes había creído a Dios, cuando salió de Ur de los Caldeos y partió para Canaán. Así Abraham ya era lo que llamaríamos salvo antes de esta experiencia. Entonces, ¿por qué Moisés menciona en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y que Dios se lo contó por justicia? Martín Lutero dijo que Abraham fue justificado por la fe mucho antes de ese tiempo, pero que se registra por primera vez en este contexto en una conexión en la que el Salvador está definitivamente involucrado para que nadie se atreva a disociar la justificación del Salvador. Ahora, Juan Calvino pensó que se menciona aquí mucho después de que Abraham fue justificado por primera vez para probar que la justificación no simplemente comienza por la fe solo para ser perfeccionada más tarde por las obras. Más bien, la justificación es solo por la fe, aparte de las obras, de principio a fin. Así que Génesis 15 ratifica la fe anterior de Abraham. Hay un autor que se llama Derek Kidner y él señala que la fe de Abraham era tanto personal en el Señor como proposicional, la promesa de Dios concerniente a su hijo. Abraham sabía que por medio de su simiente vendría bendición a todas las familias de la tierra. Y en Gálatas, Pablo argumenta que la simiente es singular, no plural, señalando así al único descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Abraham creyó en el Señor, creyó en la promesa específica de que su descendencia saldría un Salvador para todas las naciones. Alguien podría preguntar, ¿cuánto sabía Abraham acerca de Jesucristo, quien nacería 2000 años después? Él sabía más de lo que podemos suponer. El Señor Jesucristo mismo dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Pablo dijo que Dios predicó el evangelio de antemano a Abraham. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
en ti serán benditas todas las naciones. Y aunque Abraham no conocía el nombre de Jesús y no tenía más evidencia que la promesa de Dios, Abraham esperaba con fe al Redentor de Dios y por lo tanto Dios se lo contó como justicia. Ahora, la palabra acreditado o contado viene del griego logizomai. Se usa 40 veces en el Nuevo Testamento. Pablo la usa esa palabra 34 veces, 19 veces en Romanos. Y en este capítulo la utiliza 11 veces, por lo que es una palabra clave. Es un término contable que significa que Dios le atribuyó a Abraham una justicia que no le pertenecía inherentemente. Y la palabra le no se refiere a la fe de Abraham, como si Dios cambiara su fe por justicia. Es una especie de trueque, no es así. Eso le daría algún tipo de mérito a la fe, que no puede pagar la fe, la deuda de nuestro pecado. Más bien, la fe es el medio por el cual nos aferramos a la promesa de Dios en Cristo. Abraham creyó en la promesa de Dios acerca del Salvador que vendría y Dios acreditó la obra del Salvador Jesucristo prometido a Abraham a través de su fe. La muerte sustitutiva de Cristo pagó el castigo justo por los pecados de aquellos que confían en Él. Y habiendo ilustrado a partir de la experiencia de Abraham registrada en las Escrituras, que Dios justifica solamente por la fe y no por las obras, Pablo procede a aplicarlo a todo pecador que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, Dios justifica a todo impío que no obra para la salvación, sino que cree en Jesucristo. Dicen los versículos 4 y 5 del capítulo 4 de Romanos, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, primero Pablo da un ejemplo negativo de la vida diaria que podemos entender fácilmente. Cuando trabajas y tu jefe te paga, no te está haciendo un favor. Favor es literalmente gracia. No le envías a tu jefe una nota de agradecimiento diciéndole cuánto aprecia su amabilidad. No, tu jefe te debe dinero. Si no paga, tú puedes llevarlo a juicio para que te pague. Es una deuda. Pero el principio de la gracia es diferente. Bajo la gracia no trabajas, no obras para la justificación. Más bien, tú crees en la promesa de Dios de declarar justo a cualquier pecador que confíe en Jesús y su sangre derramada como la propiciación por sus pecados. Como juez justo, Dios reconoce la muerte de Jesús como pago total por todos nuestros pecados. En el instante en que creemos en Jesús, Dios golpea con el martillo del juez y declara no culpable.
Pero Él no solamente quita nuestro pecado y nuestra culpa, además, Él acredita la misma justicia de Cristo Jesús a nuestra cuenta. Entonces, otra vez, aunque Pablo dice aquí, su fe le es contada por justicia, en el contexto quiere decir que la fe del pecador culpable se ha aferrado a Jesucristo como el sacrificio perfecto y final por los pecados. La fe no es una obra que merezca justicia. Si lo fuera, el versículo 5 estaría diciendo lo contrario de lo que Pablo está argumentando. La fe no merece el favor de Dios, o la gracia no sería inmerecida. Más bien, la fe significa no hacer nada por nosotros mismos para ganar la salvación, sino más bien confiar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dios nos justifica como un regalo a través de la fe. La fe es la mano que recibe el regalo gratuito de ser justificado por Dios, aparte de nuestras obras. Ahora, permítanme señalar 4 implicaciones de esta asombrosa verdad. La primera implicación es que para ser justificado debes dejar de hacer obras por la salvación. Y Pablo lo explica claramente. Él dice, al que no obra. Si tratas de mezclar tus obras con la gracia de Dios, enturbias las aguas de la pura gracia. Si trabajas para ganar la justificación, entonces Dios te debe algo, pero Dios no va a ser deudor de nadie. Si te sientes mal por tus pecados y estás tratando de controlarlos para que Dios te acepte, no has dejado de hacer obras. No entiendes la gracia de Dios. Si piensas que tal vez deberías convertirte en misionero o vivir y trabajar en un barrio bajo durante años, privándote de las comodidades normales de la vida para que Dios pase por alto tus pecados en el día del juicio, todavía estás realizando obras. No comprendes la gracia de Dios. Para ser justificado por la gracia de Dios, debes dejar de hacer obras. Pero segundo, para ser justificado, debes verte a ti mismo como impío. Dios justifica solamente un tipo de persona, al impío. Y existe un debate entre los eruditos sobre si Pablo se estaba refiriendo específicamente a Abraham o si pretendía contrastar a una persona notoriamente pecadora con el relativamente bueno Abraham. Si bien Abraham era relativamente bueno cuando comparas humanos con humanos, ante los ojos de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Abraham estaba tan necesitado de la justicia perfecta de Dios como la gente malvada de Sodoma. A la vista de Dios no hay justo ni aún uno. Todos somos culpables. Entonces, si te ves básicamente como una buena persona, no puedes ser justificado. Si te ves mejor que los pecadores notorios y por lo tanto de alguna manera más merecedor de la salvación,
no puede ser justificado. Para ser justificado, debes considerarte impío y merecedor del justo juicio de Dios. Pero tercero, para ser justificado, debes creer que Dios te justificará a ti, el impío, a través de la propiciación de la sangre de Cristo. La fe significa creer a Dios en su palabra cuando Él promete justificar al que tiene fe en Jesús. Reconoces que la paga de tu pecado es muerte, separación eterna del Dios Santo, pero confías en la promesa de Dios de que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La fe significa aceptar el regalo del pago completo de Cristo por tus pecados, de la misma manera que recibirías un cheque de un hombre rico que se ofreció a pagar una gran multa que tú no puedes pagar. La fe significa confiar en Jesucristo para que sea tu abogado en la corte, para declarar que su sangre fue derramada en tu caso ante el tribunal de la justicia de Dios. Pero, en cuarto lugar, ser justificado significa que Dios acredita la justicia de Cristo a tu cuenta a través de tu fe. Si la justificación se basara en cuán justos somos en nuestra conducta real, entonces nunca podríamos ser declarados perfectamente justos en esta vida, porque siempre tenemos algún pecado que mora en nosotros. Necesitamos la justicia perfecta de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Necesitamos que nuestro pecado sea puesto en la cuenta de Cristo. Y esa transacción tiene lugar en el instante en que creemos en el Señor Jesucristo como Salvador. Spurgeon terminó este capítulo en Todo de Gracia, contando una historia sobre un artista en los años anteriores a la fotografía que pintó una imagen de una parte de la ciudad donde vivía. Con fines históricos, quiso incluir en su cuadro a ciertos personajes muy conocidos en el pueblo. Un barrendero que estaba descuidado, harapiento y sucio, era conocido por todos, y había un lugar adecuado en la imagen para ese barrendero. Entonces el artista encontró al hombre y le dijo que le pagaría muy bien si bajaba al estudio para poder pintarlo. Este hombre llegó al estudio al día siguiente, pero el artista lo despidió. ¿Saben por qué? Porque aquel hombre se había lavado la cara, se había peinado, se había puesto un traje limpio, pero el artista lo necesitaba como un pobre mendigo y no fue invitado de ninguna otra manera. Spurgeon lo aplica diciendo que aún así Dios invita a los pecadores a venir de inmediato para la salvación, tal como están, tal como son. Ven en tu desorden, ven en tu confusión, ven con tu desesperación, ven desnudo, ven sucio, ven con todo tu pecado. Ven a Jesús crucificado por los pecadores.
Si Dios justifica al impío y tú eres impío, hay esperanza para ti. La mejor noticia del mundo es que Dios en su gracia justifica al pecador impío que no obra para la salvación, sino que cree en el Señor Jesucristo. Su fe le es contada por justicia, porque ha venido creyendo y no ha venido trabajando o haciendo obras. Dios le acredita justicia a su cuenta. Por medio de los méritos del Salvador resucitado, Dios lo reviste de justicia y lo hace apto para el cielo. De ahí en adelante, Dios lo ve en Cristo y lo acepta sobre esta base. Entonces, la justificación es para los impíos, no para los buenos. Es cosa de gracia, no de deuda, y se recibe por la fe, no por las obras.